Este vídeo va más allá del cine o del arte. Esto va de jugarse la vida en la Irán de los ayatolás. Bienvenidos al Club de la Camarita. Hoy os vengo a contar 4 historias muy duras de un país que está en el foco mundial, de unas personas que están de actualidad, que hacen un cine maravilloso, de una calidad técnica brillante y que por si fuera poco se juegan la vida cada vez que lo hacen. Por ello os traigo 4 historias que representan de igual manera el talento de sus 4 protagonistas como las consecuencias que sufrieron por su cine. Imagínate ser mujer en Irán. Cualquier cosa básica que decidas hacer, como buscarte un trabajo o elegir la ropa con la que saldrás a la calle, necesita el permiso del régimen o de un hombre de tu familia. No tienes libertad plena. Sabes que cualquier cosa que hagas estarás siempre en desigualdad de condiciones. Imagínate que aún así consigues ser una entre 1.000.000. Triunfas en el mundo de la interpretación. Eres actriz. No eres una estrella de Hollywood, pero trabajas día a día en lo que te gusta. En 2011 estás en el auge de tu carrera, pero un día te detienen y te condenan a 90 latigazos y a 1 año de cárcel. Es el caso de la actriz Marzieh Bafamer, detenida tras el estreno de su película Mi Teherán en venta. Producción australiana muy crítica que denuncia la realidad social que se vive en Irán. ¿Quieres saber la razón de su detención? En algunas escenas de la película apareció sin hijab, con la cabeza rapada e incluso bebiendo alcohol. Afortunadamente para la actriz, el caso fue tan mediático internacionalmente y provocó una oleada tal de protestas internacionales de derechos humanos que aquí se impuso la cordura y la parte de los latigazos fue anulada y la prisión se resolvió con un simple pago de la fianza. Sin embargo, el daño y la advertencia de lo que es ser mujer y hacer cine en Irán ya se había anunciado al mundo. Como director de cine en Irán, llega un punto en el que tan solo quieres retratar las penurias de tu país, enseñarle al mundo lo que está sufriendo tu pueblo. Tu mayor problema es esquivar la brutal censura del régimen de los ayatolás, que prohíbe cualquier producción que incluya escenas de sexo, adulterio, drogas y, por supuesto, política, o que retrate cualquier libertad de las que sufre el pueblo iraní. En este punto tienes algunas opciones. Acatas la censura que te imponen solo para seguir trabajando, dejas de hacer cine, te exilias para poder grabar desde Europa o desde Occidente, o encuentras otras soluciones de película. Es el caso de Jafar Panahi, al que ni siquiera le salvó ser un veterano de guerra del ejército iraní. Su filmografía ha estado marcada por constantes tensiones con el régimen iraní, incluyendo censura, vetos y arrestos. Antes de ello ya había rodado películas sociales que tocaban la sensibilidad del régimen, pero el punto de inflexión va a llegar en el año 2010, cuando va a ser arrestado por propaganda contra el sistema y reunión y colusión contra la seguridad nacional. Muchos directores iraníes han sido detenidos por su cine, pero esta historia tiene un toque especial que enseguida vais a ver. Por supuesto, esta no va a ser una detención cualquiera, sino que le van a caer 6 años de prisión y prohibición de hacer cine durante 20 años, incluyendo escribir guiones, dar entrevistas y salir del país. Y todo ello por hacer cine. Imaginaos esto en vuestro país de origen. Pero aquí es donde nuestra historia da un giro radical y es que es de película, literalmente. Y es que Jafar Panahi, después de pagar una fianza de $200.000, nada menos, y por ende ver su condena reducida, Panahi va a seguir haciendo cine de las maneras más creativas y surrealistas. En 2011, en arresto domiciliario mientras esperaba la condena por el caso ya citado, va a rodar en su propia casa una película clandestina llamada Esto no es una película de resistencia impactante donde analiza el estado del cine iraní de forma muy creativa. Y aquí llega la guinda, literalmente también, y es que la película va a llegar al Festival de Cannes en un pendrive escondido en una tarta de cumpleaños. Es de lo más surrealista que he oído sin duda. ¿Queréis más de Jafar Panahi? Años después salió a conducir un taxi con una cámara y filmó todas las conversaciones de sus clientes en un intercambio de opiniones sobre la situación durísima que se vivía en el país. A esta película la llamó Taxi Teherán.
Y bueno, desgraciadamente en 2022 volvió a prisión por las mismas razones, pero fue un periodo breve y lo mejor de su carrera estaba por llegar, ya que tras 15 años por fin pudo volver a salir del país y lo hizo a lo grande, pues en 2025 ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su película Un simple accidente y esta misma fue nominada al Oscar, eso sí, representando a Francia. Cuando le preguntaron si ahora que por fin había podido salir del país se exiliaría para seguir rodando en libertad, como han hecho muchos otros de sus compañeros, el director respondió que no, que él es iraní y quiere vivir y rodar en su país. ¿Se os ocurre más amor al cine y a tu país que este? La cosa se va poniendo caliente y este es el momento perfecto para que te suscribas y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y yo te lo agradezco mucho. Ponte cómodo, que lo peor está por llegar. Os presento a Dariush Merjoui, uno de los grandes pioneros de la nueva ola iraní. Este director es mucho más antiguo, ha sido una inspiración para las nuevas generaciones. De hecho, su ópera prima La Vaca fue rodada en 1969, antes incluso del régimen de los ayatolás. Es decir, es historia del cine, historia del país. Y es una persona que lleva años integrado en la sociedad iraní. Sus películas ni siquiera son políticas, van sobre desigualdad, zonas rurales, tradiciones contra modernización. Como veis, no es precisamente sospechoso de ser enemigo del régimen, de hacer oposición frontal, grabar clandestinamente, como es el caso de Panahi, pero esto va a cambiar, ya que si eres cineasta en Irán, va a llegar un momento en el que tarde o temprano vas a explotar. Y Dariush Merjoui va a explotar en 2022, ya pasados los 80 años, cuando va a publicar un vídeo denunciando censura de su contenido, dificultad para conseguir permisos en los rodajes, retrasos y bloqueos en la distribución de sus películas. Y por supuesto, como hemos dicho, señala como responsables a la política. Y aquí es cuando nuestro vídeo va a volverse negro de verdad, y es que el mundo ya había visto la última película de Dariush Merjoui. El 14 de octubre de 2023, Dariush Merjoui, de 83 años, y su esposa, la guionista Vahideh Mohammadifar, son hallados sin vida en su propio domicilio en circunstancias brutales. De hecho, su propia hija va a encontrar los cuerpos a la mañana siguiente. Merjoui ha sido golpeado y acuchillado mientras veía la televisión y su esposa ha sido también acuchillada y asfixiada. Y este dato es fundamental, la puerta del domicilio no ha sido forzada, con lo cual se sospecha que un familiar o conocido, alguien con acceso, ha sido el autor del crimen. No os perdáis el giro de este caso, y es que a los pocos días se detiene al exjardinero de la pareja y es acusado del crimen porque le debían 600 euros. Como lo oís, a él como principal responsable y a 3 cómplices por el crimen. Es decir, aparecen muertos en circunstancias brutales una de las parejas más importantes de la historia del cine iraní, pocos meses después de criticar duramente al gobierno, y el responsable es un jardinero por una deuda de 600 euros. Pues vale. El jardinero lo confiesa, ojo, es condenado a muerte rápidamente y la familia decide perdonarlo. Os pongo en contexto, y es que en Irán, la familia de la víctima, cuando se condena a muerte al agresor, puede decidir si sigue adelante con la pena de muerte o se le perdona y se le cambia la condena por muchos años de cárcel, incluyendo cadena perpetua. Ya os digo, no es nada habitual que se le perdone la pena de muerte en Irán, pero en este caso la familia lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque consideran que hay muchísimas contradicciones, sobre todo en la confesión del jardinero, que el caso para nada está cerrado y que deja muchas dudas también en la brutalidad de los hechos. Así que juzgad vosotros mismos qué pasó en aquella noche de octubre de 2023. ¿Qué puede ser peor que esto? ¿Qué te puede impactar más en el puesto número 1? Pues esta es la historia de otro director iraní, Babak Khorramdin, de 47 años. Y este no es una estrella, no es tan famoso como las anteriores, el foco no está en él. De hecho, ni siquiera vive en Irán, está afincado en Londres, reside en Europa, lejos de las censuras, del puño de hierro del régimen. Allí aprende a hacer cine, se desarrolla como profesional, como persona también.
y ejerce tanto de profesor de cine como de director de cine independiente. Le va bien, es feliz, no tiene ninguna intención de volver al país y pelearse por cada escena, por cada rodaje con el régimen, como todos sus compañeros, pero al fin y al cabo es iraní, así que durante unas vacaciones vuelve a su país a visitar a su familia. Sin embargo, unos días después, el personal de limpieza de su casa va a llevarse la sorpresa y el shock de su vida cuando encuentran restos humanos en el cubo de la basura. El análisis de ADN del cuerpo no va a dejarnos ninguna duda. Es el cuerpo de Babak Khorramdin. ¿Quién ha sido el culpable? ¿Tenía jardinero esta familia? Pues ya os digo que las cámaras de seguridad tampoco nos van a dejar ninguna duda. Akbar Khorramdin, padre de Babak, aparece en la escena del crimen cargando varias bolsas de basura y una maleta pequeña. El relato de la policía, vamos a ver, va a ser demoledor. Y es que acusa a los padres del director de 81 y 74 años de anestesiar a su hijo mientras dormía para posteriormente asfixiarlo, apuñalarlo y desmembrarlo. La confesión de sus padres te va a dejar helado. Y es que lo mataron por ser corrupto moralmente, por tener 47 años y seguir soltero e ir contra todos los valores de la sociedad iraní. Este tipo de crímenes en el país se les conoce como crímenes de honor, pues sus autores lo justifican como necesarios por la corrupción moral de las víctimas. Pero el caso, amigos, va a tener un giro mucho peor. Y es que ya en prisión los padres confiesan que también asesinaron a su hija, desaparecida una década antes, y al marido de esta por la misma razón. Y ahora os vais a preguntar, ¿les debió caer una condena ejemplar? ¿Cómo se puede hacer algo peor que esto? Su condena, para el padre nada, porque falleció de cáncer durante el proceso, pero para la madre tan solo 4 años. Y es que os explico otra ley iraní, la figura de los padres es sagrada, es muy jerárquica, y cuando este tipo de crímenes es cometidos por un padre hacia su hijo, las penas se reducen drásticamente y por ley solo se pueden penar un máximo de 10 años. Este dato es de lo más increíble que he oído nunca. El padre de Khorramdin, antes de morir, cuando fue entrevistado en prisión, declaró que no se arrepentía para nada de asesinar a sus 2 hijos y que si algún día era puesto en libertad, mataría a sus otros 2 hijos por la misma razón. Esta historia nos demuestra que los regímenes autoritarios son horribles, pero sus cómplices a pie de calle son muchísimo peores. La próxima vez que veáis cine iraní, pensad que la realidad supera la ficción y que lo que nos muestran sus cineastas es únicamente lo que han podido mostrarnos. Ellos son nuestros ojos desde miles de kilómetros de distancia de lo que sufre su país. La voz de los que no tienen voz. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo saber con tu like y nos vemos muy pronto.